en la palabra del Señor. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es de un salmo que quien no lo ha escuchado, quien no lo ha leído, lo ha compartido en las redes sociales. Pero uno de los salmos con el cual Dios, amén, le hace comprender y entender a la humanidad su amor y su misericordia. Y utiliza esto que era tan común en Israel, que era el pastoreo. El pastoreo y el cuidado principalmente habla de el principal trabajo, amén, de ganadería en Israel, que era el cuidado de las ovejas. Entonces, el hebreo, el judío de su época, entendía perfectamente, amén, lo que Dios quería hablarle cuando Dios utilizaba algo cotidiano de la vida de ellos. Era muy común, desde tiempos antiguos nosotros vemos que el trabajo con las ovejas a Israel se remonta allá a los comienzos de la humanidad. Adán y Eva tienen sus primeros hijos. Uno se dedica a la agricultura, que era Caín, y el otro, amén, se encargaba del pastoreo de las ovejas, que era Abel. Entonces, el cuidado de las ovejas, principalmente en la nación hebrea, la nación judía, estaba muy relacionado con la vida diaria, amén, del hebreo. Por eso Jesús hace alusión también en una de sus parábolas a aquellas 100 ovejas que tenía el pastor, y de repente al volver al corral, al redil, a la enramada, como le podrán, al cerco, como le dicen aquí en Santiago, amén, al llegar la noche, ya a punto de oscurecer, el pastor se encargaba de llevar las ovejas, y Jesús comenta esta parábola de que las cuenta y le faltaba tan solamente una. Entonces asegura bien el corral y no tiene pereza, sino que eran de tal estima, porque de esas ovejas al pastor dependía su vida, su ropa, el sustento de la familia. Entonces las ovejas tenían un valor económico, un valor cultural, pero también un valor sentimental, porque ellos la habían cuidado y pasaban semanas en medio de los campos tratando de cuidar de esas ovejas. Entonces Jesús comenta y da la historia de aquellas 100 ovejas que las cuenta, y se da cuenta que le falta una, y al encontrarlas a las 99 en un lugar seguro, las encierra, asegura bien sus puertas, sus ventanas del redil, del corral a donde las guardaba, y a pesar de que arreciaba la noche y el frío de la zona desértica, no importando los peligros, sale, porque sabía que esa oveja estaba en peligro, y que aunque tenía 99 que estaban seguras, no quería perder ni una de sus ovejas. Amén. Y ahí demuestra el cuidado de un pastor por sus ovejas, y es la representación clara en la Biblia de nuestro Señor Jesús como el buen pastor y nosotros sus ovejas.
que por ahí nos transformamos en cabrito también por ahí, ¿no? ¿Sabe que el cristiano tiene esa capacidad, ¿no? Lamentablemente que no es muy buena, de que a veces es oveja, pero por ahí se transforma en un cabrito. Y sabemos que el cabrito es indomable, ¿no? El cabrito es un peligro si es que no se tiene atención, no responde a veces a una instrucción. Es difícil pastorear y cuidar las cabras, pero cuán diferente y distinto habla la palabra del Señor del cuidado de las ovejas. Pero aquí Él quiere denotar algo muy importante, ¿no? El amor y el cuidado que Dios tiene, amén, por cada uno de nosotros. Y David, en tono de un salmo, de una poesía o de una canción, él se da cuenta de que para él Dios es su pastor, que él es una oveja. Él reconoce su condición de oveja, indefensa, dependiente del pastor de los pastores, que por sí sola corre peligro, que lejos del pastor, amén, está en peligro su vida y está en peligro su bienestar. Entonces, él escribe, inspirado por Dios, esta poesía y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En la traducción real, directa, ¿no?, de los textos hebreos al griego, es: Jehová es mi pastor, nada me falta. O sea, habla del presente, amén. Y ese presente denota de que mientras Dios sea, aleluya, nuestro pastor, nada nos va a faltar, amén. Nada nos puede faltar. Aquí, en la traducción actual de la Reina Valera 1960, dice: nada me faltará. Habla también no tan solamente de lo que ha sucedido hasta ahí, sino en el futuro. Amén. Mi futuro está asegurado en las manos del pastor de los pastores. Y continúa diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora debemos identificar algo muy importante en este versículo 2, que esta promesa de Dios está condicionada por algo, ¿no? No sé si usted se da cuenta. Aquí habla de que si Él es mi pastor, si Él es el que me guía, mientras yo siga al pastor de los pastores, amén, mientras yo sea una oveja obediente, Él me va a llevar a lugares de delicados pastos para que yo descanse. Amén. Muchos recitan esta promesa en momentos de aflicción. Recitamos: Jehová es mi pastor. ¿Sabe que hay películas, ¿no?, de Hollywood, principalmente basadas en la guerra o en lugares de peligro? Y en muchas escenas de peligro o de una guerra o de un enfrentamiento armado, creo que hay una película de un francotirador, ¿no? Que él, mientras está apuntando a su enemigo, él sabe que el enemigo también le está apuntando a él, pero él recita este salmo. Es una película tan solamente, la ficción, ¿no? Pero el que está, amén, con el arma, amén, más vale un norteamericano. Todos los demás no saben nada, son malos y pierden las batallas, ¿no? Pero él recita este salmo, amén. Jehová es mi pastor, y mientras pues está por matar a otro. Pero entendemos que en momentos de peligros y en momentos, aleluya, donde las tormentas y las circunstancias oprimen nuestra vida, debemos reconocer y entender este relato bíblico, que mientras yo siga al pastor, mientras yo obedezca su voz, voy a tener esa seguridad de que cuando estoy sediento, Él me va a dar de beber, de que cuando mis fuerzas ya no dan más, Él me va a llevar a tierra de descanso.
Pero siempre la promesa está condicionada a que yo obedezca a la voz ¿de quién? Del pastor de los pastores. Dice la palabra del Señor: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué expresión tan clara, querido hermano, de que muchas veces tomamos este versículo y a veces tomamos la atribución de querer renegar con Dios, o de querer de alguna manera, ¿no?, reprocharle a Dios. Dios, si vos me has dicho en tu palabra que tú eres mi pastor, que nada me va a faltar, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y a veces no nos damos cuenta de que muchas situaciones sobrevienen sobre nuestras vidas, principalmente porque no hemos oído la voz del buen pastor y hemos tomado nuestro propio camino y hemos sufrido una metamorfosis. ¿Sabe qué es una metamorfosis? Por ejemplo, algo normal y común aquí en Santiago, los coyuyos, ¿no? El coyuyo no nace así lindo como es y canta como canta tan lindo, sino que durante todo un año, durante todo el otoño y el invierno, está debajo de la tierra como un gusano feo, blanco, que está ahí hecho bolita, enroscado, esperando el momento, ¿no? Bueno, ya entraríamos en la mitología santiagueña, ¿no? Esperando que maduren o que empiecen a brotar las algarrobas para que pueda salir de debajo de la tierra y transformarse, cambiar sus ropas y le salen unas alas. Y ya no es más un gusano feo debajo de la tierra, sino que ahora es un insecto. Dentro de todo, no es tan feo, sino tiene hermosas alas, un color brilloso y canta, ¿no? Y a veces en el campo ni siquiera te deja hablar porque él nomás quiere cantar, ¿no? Pero esa es una metamorfosis, cambiar de forma. Y a veces los cristianos sufrimos una metamorfosis, ¿no? Nos damos cuenta que ya el pelito rizado se nos empieza a hacer duro, ¿no? Nos damos cuenta, amén, de que ya no somos tan mansos y queremos saltar la cerca. Y que cuando el pastor se descuida queremos pasar el alambrado y hacer daño, ¿no? y me meto en líos. Yo siempre cuento de que en el campo nosotros criábamos chanchos, teníamos como 150 chanchas madres. Así que todos los meses vendíamos lechones vivos, no carneamos nada, nos dedicamos con mi papá a vender. Y una vez nos regalaron 2 cabritos, mi papá los aceptó. Pero qué problema. Porque esos 2 cabritos, en medio de 150 chanchos, generaban un problema. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que meterle una horqueta de palo así en el cuello para que no pase los alambrados. Y por causa de la desobediencia y la terquedad de esos animales, hasta que lo comimos, tuvieron que andar con la horqueta en el cuello, que le terminó haciendo unos callos arriba del cogote. ¿A causa de qué? De que no se sujetaban a un perímetro, a un alambre o a un lugar cercado, sino querían tomar sus propias decisiones. Encima ya lo habían traído medio grandecito, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Enderezar, ¿no?, un árbol cuando ya está grande, complicado. Es difícil. Entonces, aquí la palabra del Señor me habla que mientras yo sea una oveja, Jesús mismo, Él se presenta, y la palabra lo presenta a Jesús como un cordero, ¿no? Que Él fue a la cruz, no abrió su boca, no puso resistencia, como cordero dócil fue llevado al matadero para hacer y obedecer a la voluntad del Padre. De la misma manera, David dice: Dios es mi pastor, yo soy su oveja. Mientras me deje pastorear por Dios, me deje guiar por Él, me va a llevar por sendas de justicia. Voy a andar, dice más adelante, en sombras,
en valle de sombras de muerte, pero no voy a temer, porque sobre mí está el cuidado del pastor. Y si hay alguien que sabía del pastoreo era David, porque él salió de detrás de las ovejas para ser rey de Israel. Amén. Cuando le preguntaron a David, ¿de dónde tuvo la destreza para matar al gigante? Sin lugar a duda Dios estaba con él, pero él no era, amén, un inepto o un inexperto, sino que él dice que él, mientras cuidaba las ovejas, ¿con quién se enfrentaba? Con osos, con leones, con lobos, con zorros, para defender y cuidar de las ovejas de su padre. Amén. Entonces, él se da cuenta que como seres humanos en este mundo en el que vivimos y bajo el sistema de este mundo que vivimos, caminamos, y no le llamo a que usted se sugestione y viva con miedo, sino es una realidad. Andamos por valles de sombra de muerte. El pecado, la tentación, la violencia, los peligros, el que quiere robar, el que quiere matar, el que quiere destruir, vivimos bajo peligro. Pero ¿voy a vivir atemorizado? ¿Voy a vivir encerrado en mis miedos, en mis temores? ¿O voy a reconocer que Él es mi pastor? Y que mientras yo escuche su voz, mientras yo obedezca a su llamado, amén, aleluya, voy a estar seguro. ¿A dónde viene nuestra inseguridad? ¿A dónde viene, aleluya, nuestra angustia y nuestros temores? Cuando nos damos cuenta cuán lejos estamos, amén, del pastor. Por eso hay una expresión muy importante en medio de toda la poesía tan lindo que David expresa. Dice el versículo 4, ya cuando va terminando la segunda parte: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si hay algo que identificaba a los buenos pastores en la antigüedad y hasta hoy en Israel, de que muchas veces Moisés, por ejemplo, él fue pastor de ovejas en el desierto. Y qué trabajo, ¿no? Porque él tenía que estar semanas enteras lejos de su hogar, lejos de su esposa, lejos de su familia, lejos del bienestar de su casa, de la frescura, amén, de sus tiendas, y vivir en el desierto mucho tiempo guiando a las ovejas para conseguir pastos, para guiarles, para que no mueran de hambre, para que no mueran de sed. Y él sí que conocía de esto, ¿no? Entonces, dice aquí la palabra del Señor, que esas ovejas, cuando escuchaban el silbido o la voz de su pastor, inmediatamente estaban atentas para obedecer a su llamado, porque sabía que si seguían al pastor, él las llevaba a un lugar seguro. Y las ovejas estaban seguras porque veían a su pastor. Amén. Estaban cerca del que las cuidaba, del que las protegía del peligro. Pero aún más, dentro de las ovejas están las ovejas que no llegan a ser cabritos, pero son las famosas ovejas negras, ¿no? Entonces aquí entra otra expresión que va dirigida a los que por ahí nos transformamos en ovejas negras. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Tu vara y tu cayado. Eso no tiene nada de poético, porque la vara era como una varilla de suncho, derechita, flexible, de unos 80 centímetros, de 1 metro, con la que el pastor, cuando la oveja se salía del camino, del rumbo, se acercaba hacia un peligro de un acantilado o se separaba de la manada, ¿qué hacía el pastor con esa vara? Miren, en ese tiempo los defensores de animales lo hubieran metido preso, pero con esa vara le pegaba fuerte. Dice que el cordero tiene una cabeza dura, ¿no? Pero con eso le pegaba fuerte y un solo golpe servía para que entienda de que tenía que apartarse del peligro. Pero había ovejas que esa vara no le hacía nada. Entonces tenía él cayado. ¿Qué era el cayado? Otra vara con un gancho en la punta
que cuando la oveja no obedecía al golpe, el pastor con ese gancho la traía del cogote para el lado de él. Amén. Era duro, dolía. Pareciera que le hacía pasar vergüenza delante de las demás ovejas. Pero esa actitud del pastor, disciplinándola, golpeándola y trayéndola del cuello, le salvaba de la muerte. ¿Se da cuenta? Amén. Aleluya. Entonces, el Salmo 23, cuando tú lo leas, porque a veces lo sabemos de memoria, lo recitamos cuando estamos en peligro, cuando nos sentimos enfermos, cuando estamos preocupados en algo, entendamos que todas esas promesas son para usted y para mí. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tus promesas? Son para nosotros, pero están condicionadas, aleluya, a que yo siga las instrucciones que Él me da. Por eso en todo momento dice, me guiará, me llevará, me guardará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque estará conmigo. El buen pastor promete estar siempre con nosotros. Pero eso sí, si yo me aparto de la manada, me alejo de él, ahí corro peligro. Amén. La historia que representa Jesús es la oveja que el pastor la va y la busca y la encuentra herida, seguramente atacada por algunos animales salvajes, en este caso golpeada por el enemigo, por Satanás, pero medio moribunda la levanta, tiene compasión, la cura, venda sus heridas, la pone y la carga sobre sus hombros y la lleva nuevamente al lugar seguro. Y nos hablan del amor, de la misericordia y de la protección de nuestras vidas. Así que, hermanos, en esta noche, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos y principalmente leemos el Salmo 23, hace una síntesis de todo lo que Dios es o puede ser para nosotros, siempre condicionado a nuestra decisión. ¿Quiero ser una oveja o quiero ser un cabrito? ¿Quiero ser una oveja común y corriente o una oveja negra desobediente? Dios te deja, amén. Dios, aleluya, nos da la oportunidad de escoger. Pero miren cuán grande es su amor, que a veces nos enojamos con Dios y decimos, Dios, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿No será que Dios me está dando con una vara en la cabeza porque no estoy haciendo las cosas como Él quiere que las haga? Amén. Por amor, aleluya, Él me golpea con su vara. Y a veces somos tercos, y a veces somos indomables, amén, como algunas ovejas que no son realmente ovejas como Dios quiere. Y Dios tiene que usar su callado. Y a veces tiene que apretarnos, amén, y traernos hacia su lado para que aprendamos la lección. Pero aquí nos damos cuenta, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de que muchas ovejas morían o perecían, pero nunca o muy pocas veces su muerte estaba relacionada con el descuido del pastor, sino estaba relacionada con que entre medio de todas las ovejas, porque dice que las ovejas tienen esa capacidad, como muchos en el reino animal, de manejarse en manadas. Y se hizo un experimento, si usted lo quiere buscar en internet lo va a ver, ¿no? Ese experimento de en un mismo corral poner diferentes rebaños de ovejas de diferentes lugares de Israel. Y sus pastores estaban afuera en diferentes pórticos o puertas. Y dice que cada uno tenía un silbido particular, de que en el montón de ovejas que estaban juntas, cuando silbaba un pastor, había un grupo que se separaba de la manada, pero todos juntos iban porque obedecían y conocían la voz de su pastor. Yo creo que ese sería otro tema muy importante, que nosotros sepamos reconocer la voz de nuestro pastor, de Dios. ¿Y cómo voy a reconocer cuando Dios me está hablando, cuando Dios me está advirtiendo? Amén, aleluya, leyendo más de su palabra. Cuando nosotros leamos más de su palabra, vamos a conocer más de su voz. Pero hay alguna buena noticia, querido hermano. Amén.
si sientes que la vida te ha dado golpes, amén, pero tú, aleluya, has decidido ser una oveja. No han sido los golpes, aleluya, de la vida. Quizás ha sido Dios, amén, advirtiéndote porque te estás a punto de ir a un acantilado, un precipicio y darte un golpe mortal. Aleluya. Ha habido veces en que como Dios te ha zarandeado y te ha sacudido de una manera pareciera violenta, pero no, esa violencia no ha sido una violencia ejercida, aleluya, como alguien que quiere destruir o dañar, sino al contrario, la violencia con el que el pastor ejercía no mataba a la oveja, sino al contrario, la libraba de la boca de los osos, de los leones o de la muerte en un precipicio. Por eso, querido hermano, en estos días usted va a leer el Salmo 23 y usted va a recordar todo lo que hablamos, versículo tras versículo. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Primera promesa, la provisión de Dios para sus ovejas obedientes siempre va a estar. Vuelvo a repetir, Moisés es un ejemplo de 40 años de cuidar ovejas. Y durante 40 años dio todo por sus ovejas. Llevarla a través del desierto, curar y tratar de vendar las heridas y de neutralizar con algún tipo de aceite especial el veneno de las serpientes que picaban las ovejas. Mire, era un trabajo del pastor en la antigüedad muy importante, porque de él dependía la economía de una familia y no decir también de la nación de Israel. Era un trabajo muy importante. En este caso, sobre nosotros está el pastor de los pastores, que es nuestro Dios, y él cuidado tiene de sus ovejas. Si en este tiempo te he estado golpeando con una vara, no te enojes con Dios, sino ¿no será que Dios te está advirtiendo de algún peligro en el cual tú estás incurriendo? ¿No será que te has estado desviando por el lugar donde Dios quería que vayas? Si has sentido como que algo oprimido tu cuello, amén, aleluya, esa opresión no es el enemigo, aleluya, tampoco es Dios que quiere matarte, sino el que Dios te está diciendo, aleluya, obedece, despertar. El último recurso que usaba, dice el pastor, era el cayado, traer de manera violenta del cuello a esa oveja hasta que aprenda, amén, aleluya. Entonces, hermano, tranquilamente podemos aseverar y asegurar que no es una trampa de la religión decir que hay muchas promesas que Dios tiene y que las va a cumplir. Él las va a cumplir, pero no se olvide, siempre están condicionadas a que nosotros sigamos la voz del pastor. Amén, aleluya. Usted quiere lugares de pastos, usted quiere el descanso para su vida, para su alma, únicamente proviene de ¿quién? Proviene de Él. Mientras yo obedezca su voz, Él me va a guiar por sendas de justicia, dice su palabra. Dice el versículo 5, ya va finalizando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén, aleluya. Habla de que mientras estemos en Él y estemos en obediencia delante del Señor, vamos a poder experimentar. En algún momento experimentaremos la plenitud de Dios. Quizás hoy no te sientes pleno, hoy sientes que algo falta, algo necesita. ¿No crees que es el momento de rever y de pensar? ¿He estado escuchando la voz de Dios? ¿He estado haciendo las cosas realmente como una oveja o me he estado comportando como un cabrito? Y estamos aquí, como cantábamos hace un momento, no sé qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por Él, y ha sido su misericordia. A veces Dios nos ha acercado con su cayado, nos ha dado con la vara, pero es símbolo de su amor, de su misericordia, que Él aún nos ama y que aún Él quiere librarnos de la muerte. Sin lugar a duda, como decía hace un momento,
leyendo un poquito sobre el pastoreo, siempre por ahí pasaba algo. Y había alguna oveja que se escapaba de las manos y caía en manos de las fieras del monte, de las fieras salvajes. O que caía de algún acantilado, o se ahogaba, amén, en alguna oasis, o bebía aguas que eran envenenadas porque no obedecía la voz del pastor. Entonces nos damos cuenta que Dios, como buen pastor, en Él no hay peligro de que obedezcamos su voz, porque siempre Él nos va a llevar a lugares de descanso, a lugares de refugio. Y si tenemos que atravesar en algún momento de la vida sombras de valles de sombra de muerte, no temas. Si hoy tú estás pasando y pareciera que la muerte sobreviene sobre tu vida, o que los problemas han matado y tus sueños están muertos, no temas, dice, porque Dios está contigo y Él te llevará a atravesar ese valle de sombra de muerte. Ya para terminar esta expresión, yo he tratado de investigar un poquito más sobre este salmo. Un valle de sombra de muerte no hablaba únicamente de que generalmente un valle es un lugar plano en medio de las montañas, ¿no? Y generalmente ese lugar era un lugar peligroso para las ovejas, porque muchas veces las águilas y las aves de rapiña venían y con sus garras las levantaban del lomo, las llevaban hasta las alturas y de ahí la largaban y se hacían pedazos en la piedra y ahí las comían. Entonces, el pastor identificaba cuando ya una sombra venía sobre ellos. Y era una sombra de muerte, porque era una ave de rapiña que venía para destruir a sus ovejas. Pero él las ahuyentaba con su cayado. David las ahuyentaba con su honda. Ahí está el significado del valle de sombra de muerte. Generalmente en los valles, en medio de las montañas, estaban las águilas que se largaban a grandes velocidades y si el pastor no estaba atento, se robaba alguna de sus ovejas. Pero las ovejas pastaban tranquilas, seguras, porque sabían que su pastor estaba atento y no se dormía. Amén. Como dice el Salmo 121. Amén. Aleluya. Aquí no se adormecerá ni dormirá al que guarda a Israel. Entonces no tenemos otras, querido hermano, que en esta noche al orar podamos decir: Dios, tú eres mi pastor. Y no es una simple frase, no es una simple lectura que toda la hemos oído. Yo por lo menos desde los 6 años que estoy en la iglesia, que la he escuchado, me la han representado, me la han enseñado los maestros de clase bíblica en la juventud. Mientras he ido creciendo he oído, amén, el salmo del pastor: Jehová es mi pastor. Pero cuando uno va creciendo y aún, aleluya, profundiza en la palabra del Señor, nos damos cuenta, aleluya, que nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Y Él ha estado dispuesto a dar su vida, ha dado la vida de su Hijo por nosotros. ¿Se da cuenta? Qué buen pastor que tenemos. Él dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿Se da cuenta? Aleluya, qué buen pastor que tenemos, que Él no duerme, sino que de día y de noche sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra, sobre sus ovejas. ¿Se da cuenta? Aleluya, qué buen pastor que tenemos, que como padre, aleluya, como pastor que ama a sus ovejas, las disciplina con su vara o las trae del cuello, amén, para librarlas del peligro, no para dañarlas. Si la vida pareciera que te da golpes o te da sacudones, no, aleluya, piensas que Dios se ha olvidado de ti o que has tenido mala suerte, sino seguramente es Dios que te está advirtiendo de algo, te está librando de algo, para que abras tus ojos y te des cuenta: no estoy siendo una buena oveja, no estoy escuchando su voz. Gloria al nombre del Señor. Y termina el Salmo, el versículo 9 dice: ciertamente, amén, Él reconoce, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuánto? Todos los días. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahí dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuántas promesas, pero no se olvide, condicionadas por mi obediencia y por mis oídos atentos a su voz. Amén. Aleluya. Es como que la oveja que dice, no, si el pastor me está llevando a este lugar, y una oveja de repente diga, no, pero a mí me parece que los otros pastos son mejores. Pero tú sabes que hay pastos y pastos. Yo que hemos trabajado, bueno, de chico en el campo, nosotros sabíamos que había ciertos pastos que no tenían que comer, porque eso podían producir la muerte a los animales. Entonces, aleluya, no es de lo que yo imagino, yo pienso o a mí me parece, sino siempre estemos dispuestos a oír la voz del pastor de los pastores. Meditemos en su palabra. Nunca, aleluya, la palabra del Señor nos llevará a la muerte, nunca la palabra del Señor nos llevará y nos meterá en el peligro, sino al contrario, nos librará de la muerte, amén, y nos guardará de todo peligro. Así que en esta noche, ¿cuántos quieren orar y quieren decirle, Señor, tú eres mi pastor? Amén. Aleluya, no quiero otro. Amén. Tú eres mi pastor. Aleluya. Satanás se disfraza, amén. Aleluya, como una oveja más, dice, amén, y se mete en el medio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque ni siquiera, aleluya, se puede llamar pastor, porque dice que se le llama el ladrón y el salteador. Porque el pastor dice que entra por la puerta y busca sus ovejas, pero el ladrón y salteador busca algún lugar, amén, aleluya, para venir y destruir y dañar con engaños. De ninguna manera, Él es mi pastor, no necesito ninguno más, amén, aleluya. Quiero aprender a oír su voz, así que usted tome el consejo de esta noche para oír y conocer su voz. Corra a la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie en esta noche, aleluya. Había otras cosas más, aleluya, pero no quiero tomar más tiempo para que podamos orar en esta noche. Aleluya. En primer lugar, al orar, aleluya, decirle gracias, Señor, porque Él voluntariamente se ofreció para ser nuestro pastor. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice que estábamos... Jesús veía las multitudes, decía que estaban como ovejas sin pastor. No sabían para dónde agarrar. Y aparece Jesús en la historia de la humanidad, ¿no? Aleluya. Y ordena todas las cosas. Él dice, aleluya, yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Amén. Entonces, si seguimos al buen pastor, si tú reconoces que te ha hecho bien seguir al Señor, aleluya, Él es el camino. En Él hemos encontrado la verdad y por lo consiguiente la vida. Porque dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Quizá el enemigo había puesto sentencia de muerte contigo. Y sí, si vamos a la palabra del Señor, dice que la paga del pecado era la muerte, ¿no? Pero aparece el pastor de los pastores, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, y paga un alto precio y nos libra de las sombras de muerte que sobrevuelan sobre nuestra vida. Eso nunca, aleluya, lamentablemente la podemos evitar. Continuamente sobrevuelan sobre nosotros las acechanzas del enemigo. Aleluya. Eso no lo podemos obviar. Eso nos hablan de aflicciones, de enfermedades, de problemas, de tormentas. Pero no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo, dice David. Las sombras de muerte sobrevuelan, pero si el buen pastor está conmigo, yo estoy con él, aleluya, no voy a temer. Cierra tus ojos.
Ha sobrevenido el temor en este tiempo por algo sobre tu vida. Has estado afligido, preocupado porque hay muchas cosas que suceden en tu vida que no entiendes. Aleluya. Más allá de entenderlas, en esta noche escuchemos su voz. Y al escuchar su voz, Dios nos dirá lo que tenemos que hacer. Dios es un Dios personal. Dios va a hablar a tu vida en esta noche. Él ya lo está haciendo a través de su palabra. Alguien que se encuentra en valle de sombra de muerte, Él te va a librar. Hay alguien en esta noche que se da cuenta que está lejos de Dios. Vuelva, aleluya, a la manada. Vuélvase al pastor de los pastores. Aleluya. No andemos sin rumbo. No andemos, aleluya, a tientas, probando la suerte. No vivimos bajo la suerte, sino el buen pastor nos lleva por el camino seguro, por la verdad, por la vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero ser tu oveja. Aunque este mundo nos dice que no sigamos a la manada. Aunque el eslogan de este tiempo, aleluya, es que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno puede ser y hacer lo que quiera con su vida. Hoy que se habla de la libertad que se ha transformado en libertinaje. Aleluya. No es tan así. No puedo hacer lo que yo quiera porque yo no sé nada. Porque aunque tenga y diga que las tenga claras a todas, en algún momento me voy a ver en la oscuridad y se me va a poner todo oscuro. ¿Y a dónde voy a ir? Mas sin embargo, si escucho la voz de Dios, sin objeciones, obedezco a su voz, Él me lleva a lugares de delicados pastos para descansar. Él me lleva a aguas de reposo. Hermano, hermana, amigo, en esta noche, aleluya, Dios traiga reposo. Hay alguien que viene luchando, viene peleándola de una manera dura, como quizás muchos lo hacemos. En Él hay reposo, en Él hay descanso. No lo busques, aleluya, en las cosas de este mundo. En este mundo no encontraremos descanso, no encontraremos reposo. En Él sí lo podremos hacer. Aleluya. Oh Señor amado, en esta noche oramos. Aquí estamos tus ovejas, Padre. Aleluya. Oh, gozosos y contentos de una vez más recordar todas las promesas que tú tienes como buen pastor para nosotros. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos entendido que en ti estamos seguros. Has tenido amenazas. Algunos amenazados por hechiceros, por curanderos, por trabajos de ocultismo. Amenazas, aleluya, por alguien que quizás no le caes bien. O por quizás por problemas o rencillas de antes.